Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En mi calidad de director de la Escuela Superior de Guerra Aérea y continuando con el ciclo de conferencias y seminarios organizado por nuestra Fuerza Aérea a través de la Escuela Superior de Guerra Aérea, por el natalicio de nuestro héroe nacional, el capitán FAP José Abelardo Quiñones González, gran general del aire, y el bicentenario del Perú. Hoy me complace en presentar a un reconocido expositor, el coronel FAP en retiro, Rolando Félix Cárdenas Bru. Es un privilegio para nosotros tener como expositor a una persona como el coronel Cárdenas Bru, un gran oficial, piloto, docente, expositor, con una larga trayectoria en la Fuerza Aérea, y ahora como docente y expositor de la Escuela de Oficiales, de la Escuela Superior de Guerra Aérea, de la Escuela de Suboficiales y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es por eso que hoy el tema de la conferencia es del Blériot 11 y el North American NA 50 hasta el Perú SAT-1. Bienvenido, coronel Rolando Cárdenas. El auditorio es suyo. Muchas gracias. Señores, buenas noches. Sean mis primeras palabras para saludarlos atentamente y agradecerles por su participación. Asimismo, agradecer la invitación de la Escuela Superior de Guerra a través de su director, el mayor general FAP, Antonio García, para realizar esta disertación tan importante en el marco del bicentenario de nuestra patria y la conmemoración del natalicio de nuestro héroe José Abelardo Quiñones González. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante extenso que nos permitirá hacer una revisión de los hechos más importantes vividos en nuestro país y cómo la Fuerza Aérea ha participado desde sus orígenes como aviación militar en el quehacer nacional a lo largo de nuestra historia institucional, desde el Blériot al SAT-1. Como ustedes comprenderán, esto es un tema bastante extenso, pero incluye todos aquellos eventos importantes en los que la Fuerza Aérea ha destacado su participación para el quehacer nacional. Todo empieza con el primer vuelo de un avión en el mundo, realizado por los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903. Y con estas imágenes vemos que así empieza la aviación en el mundo, un avión que solamente vuela algunos segundos, ayudado por la catapulta que lo impulsa para el despegue, ¿no? Pero sin embargo fue un hecho trascendental porque a partir de ese momento el mundo jamás sería igual. Su desarrollo sería exponencial con la aviación. Como nosotros sabemos, en el Perú no hemos sido distintos respecto de otras regiones y también hemos tenido pioneros. Dentro de ellos a Santiago de Cárdenas, que en 1762 presentó un estudio al virrey Amat, en donde consideraba todos los descubrimientos que había realizado respecto de lo que era el vuelo de 60 cóndores que él había estudiado. Y de esta manera había descubierto cuál era el principio de la sustentación. Una de estas imágenes son las que vemos aquí a continuación, la imagen superior, que es la recreación de uno de sus gráficos y que en donde él explica cómo se produce la sustentación. Abajo vemos nosotros el ala de un avión de última generación que nos explica pues que Santiago de Cárdenas no estaba lejos de lo que había descubierto. La aviación originalmente se crea como una actividad deportiva. Sin embargo, desde esa época ya teníamos a 4 compatriotas por lo menos destacados dentro de esas actividades deportivas. La principal fue la de Jorge Chávez, ¿no? Aquí lo tenemos en esta vista cuando él está sacando su barómetro con el objeto de demostrar que había alcanzado los 1755 metros, batiendo el récord de altitud en el mundo. En 1935, el entonces teniente comandante Armando Revoredo, o sea, 2 años después de que había terminado el conflicto, después de 9 meses, utiliza por primera vez el avión, quizá en el mundo, como un instrumento diplomático al realizar un raid de buena voluntad entre Lima y Bogotá. Inclusive el presidente tenía las dudas de si se debería de llevar o no, porque podía comprometernos nuevamente a un
a una situación diplomática difícil. Pero, sin embargo, esto fue muy bien tomado por las autoridades, inclusive por el mismo presidente de la República de Colombia, mandando un mensaje de felicitación al presidente peruano, y de esta manera quedaron, saldadas todos los rezagos de un conflicto en el frente externo que habíamos tenido. Su hazaña a Revoredo le valió no solamente el aprecio del público, sino por orden del presidente lo inscribieron en el escalafón de oficiales de guerra, dada de que su condición hasta ese momento había sido de un oficial asimilado como médico, ¿no? Y en estos momentos ya pasaba a ser un oficial de guerra, es decir, como actualmente se le conoce como de armas, comando y combate, ¿no? El 12 de octubre de 1936 se cambia la denominación de Cuerpo de Aviación del Perú al de Cuerpo Aeronáutico del Perú, debido a que habían habido cambios en la conformación de su estructura orgánica, dada la doctrina más avanzada de la época. Nuevamente, en 1937 nos sorprende el comandante Revoredo estableciendo una nueva ruta en un avión construido en el Perú, como es este avión, el número 17, el Foster Stinson, número 17, con el que hace Lima-Buenos Aires sin tener que pasar por Santiago, estableciendo una nueva ruta que un mes después fue tomada por la línea aérea Panagra. Es decir, él demostraba con esto que en el Perú se construían aviones, que los aviones eran volados por pilotos militares incluso, y que había una estrecha colaboración entre ambas partes. El 5 de junio de 1939, 2 años después, el teniente comandante Revoredo concluye una nueva hazaña al traer en vuelo desde Los Ángeles los nuevos aviones 08A3P y dando fin a una comisión donde a él le habían encargado la construcción de los aviones North American 50, que justamente fueron empleados durante el conflicto del año 41. El comandante Revoredo, con 5 aviones de los 8A3P, realizó entre el 23 de marzo de 1939 al 3 de mayo de 1940 el famoso raid de la Escuadrilla de los Zorros, que recorrió todas las capitales sudamericanas, incluido Panamá, 12.230 kilómetros, el raid más largo de la historia de la aviación peruana y quizá sudamericana. El raid no tuvo ningún tipo de contratiempo y constituyó una verdadera hazaña, un vuelo de buena voluntad que nos puso a nosotros en un buen sitial. Parecía haberse adelantado en el tiempo, ya que la actual visión de futuro de la Fuerza Aérea del Perú considera lograr presencia y liderazgo en el ámbito aeroespacial, objetivo que Revoredo había alcanzado ampliamente 70 años atrás. Pero en 1941 el Perú se vio envuelto en otro conflicto, esta vez con el Ecuador. Nuevamente nuestra aviación militar permitió hacer respetar nuestro suelo patrio. Ahora vamos a ver algunas imágenes que dan cuenta de lo bien preparados que estamos, no solamente nuestra aviación, sino el ejército. Tenía los camiones correspondientes para poder hacer el trabajo y el traslado de las tropas al mismo estilo de las Bildungswaffe alemanas, que justamente por ese entonces se encontraban en la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver cómo los aviones Caproni, que habían sido adquiridos por el gobierno del presidente Benavides, justamente a raíz del conflicto del año 32, el presidente Benavides vio que era necesario fortalecer la Fuerza Aérea como un medio importante para la defensa nacional y justamente compró los Caproni Libesio 310 y los Caproni, los Pancho 111, los Caproni 114, los 111, el Cachento, el Caproni 100 para la instrucción y también otros medios, ¿no? En ese sentido nosotros estábamos muy bien equipados para este conflicto. También se emplearon los tanques Panzer, eran iguales a los alemanes, a los que la Alemania estaba empleando en esos momentos en la Segunda Guerra Mundial. Estos eran los aviones de reconocimiento 08A3P, pero en realidad el pequeño video es solamente para que se den ustedes cuenta del potencial del poder aéreo que teníamos en aquel entonces,
gracias a la visión del presidente Benavides y gracias a la experiencia que se había tenido en el conflicto del año 32. Aquí está cuando se estaba bombardeando Santa Rosa, ¿no? En esta ocasión nace la figura de nuestro héroe, el capitán José Abelardo Quiñones, con su hazaña en Quebrada Seca. En esta contienda también se realiza la primera operación de comandos aerotransportados en Latinoamérica y la tercera en el mundo, luego de los alemanes en Creta y los rusos en Finlandia. Esto fue gracias a la creación de este cuerpo de paracaidistas que lo creó el coronel justamente César Álvarez Guerra. Aquí vemos la figura de Quiñones, de Renán Elías Olivera y de Polo Jiménez, ¿no? Junto con la escuadrilla de paracaidistas. Posteriormente a este conflicto, la aviación militar peruana, luego de haber realizado el papel fundamental con el éxito en la campaña, se volcó al apoyo del desarrollo socioeconómico de la nación mediante su escuadrón de construcción de campos de aterrizaje conocido como ECOCA. Y en realidad se construyó más de una veintena de campos de aterrizaje a lo largo de la sierra y la selva en general, ¿no? Vemos varias vistas acá de Tito María, Pucallpa a la derecha, era prácticamente trazado nomás de vía, Puerto Maldonado a la izquierda. Ustedes verán un Hércules, pero ese Hércules que está ahí acompañado de un C-47 es un Hércules norteamericano que se alquiló justamente para poder llevar la maquinaria pesada, ¿no? 15.000, Teresita, Maldonado y Tingo María son otros ejemplos de los aeropuertos que se construyeron. Lamentablemente el aeropuerto de 15.000 después se borró del mapa debido a que el río cambió su cauce. Pero bueno, son cosas que la naturaleza nos da. En 1942 se crea la Dirección de Aerofotografía y el Servicio Nacional Aerofotográfico SAN, organismo encargado de realizar los trabajos aerofotográficos del Perú, muy importante para lo que es importantes de infraestructura en la nación, para la minería, para la agricultura, para el trazado de carreteras, etcétera, etcétera. En 1946 se crea Transportes Aéreos Militares, TAN, cuyo propósito era dotar un medio de transporte aéreo complementario que cubriera todo el territorio nacional. Tenía aviones de carga, tenía aviones de pasajeros, incluso trasladaba al presidente, como ven ustedes en esta fotografía de la izquierda abajo, trasladando al presidente Prado y a su señora. Tenía aviones en configuración Pullman, que así se denominaban en esa época, y realmente operaban donde las compañías eran deficientes o no volaban por no ser rentables. Y hablamos de compañías porque aparte de Fawcett habían unas cuantas menores, muy pequeñas como para poder atender las necesidades de la nación. Sin embargo, fíjense, ya en 1957 se pudo adquirir con el dinero recaudado de las operaciones de TAN, gracias a las gestiones del coronel Alberto López Causillas, ¿no? Estos 4 aviones C-46 con los fondos propios de la unidad. Otro aspecto importante fue en lo que es el respeto y el patrullaje sobre el mar peruano. El 1 de agosto de 1947, con el Decreto Supremo 781, el Perú estableció el dominio sobre las 200 millas marítimas, acto que fue meramente declarativo hasta que ocurrió el incidente de Paita en 1954, cuando la flota pesquera del armador griego Aristóteles Onassis invadió las aguas peruanas. Resulta que Aristóteles Onassis y su flota pesquera, en un abierto desacato a las leyes peruanas, invadieron el mar peruano. En esa oportunidad fueron los aviones de la FAP los que permitieron su ubicación y captura en un esfuerzo conjunto con la Marina de Guerra, haciendo que el Perú deje sentir ante el mundo el ejercicio por primera vez de su soberanía en el mar territorial. Es que estos señores de la flota de Aristóteles Onassis se dieron el lujo de ametrallar un Catalina que se encontraba haciendo un patrullaje por la zona, y el Catalina dio cuenta de esto a Chiclayo e inmediatamente mandaron un PB-2, que es el avión que estamos viendo en pantalla en estos momentos, había sido adquirido recientemente, ¿no? Y el PB-2 fue y bombardeó los espacios aledaños a la flota pesquera y causado daños directamente a los buques, pero esto los obligó inmediatamente a dirigirse a Paita y pagar las multas correspondientes, de los cuales después se les liberó.
El Republic P-47, un número importante de estos aviones P-47, fue asignado por los Estados Unidos al Perú al término de la guerra en compensación a las facilidades que le había dado la Fuerza Aérea del Perú como aliado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que le había dado facilidades para la construcción de la base aérea del Pato, lo que tenía como finalidad defender las instalaciones de la refinería de Talara, y también en un supuesto caso de que Alemania lograra ocupar Europa o pudiera entorpecer las labores en el Canal de Panamá. Por decreto ley 11471 del 18 de julio de 1950 se cambia la denominación del Cuerpo Aeronáutico del Perú por el de Fuerza Aérea del Perú. Justamente en base a la experiencia obtenida en el conflicto de 1941, se vio la necesidad ya de modernizar la Fuerza Aérea, en realidad los institutos armados, pero la Fuerza Aérea en particular, debido a que ya los aviones que se habían empleado en el conflicto del 41 comenzaban a presentarse ya viejos, ¿no? O por lo menos anticuados. Entonces, en 1955, el 9 de marzo, a la 1:30, aterrizaron los primeros aviones a reacción, los T-33, ¿no? Estos costaron $250,000 cada uno. El 3 de octubre de 1955, arribaron al aeropuerto 12 aviones North American F-86 Sabre, a las 15:50. En febrero del año 56 llegaron los 16 aviones que fueron ensamblados en Limatambo, procedentes de Inglaterra, que eran los aviones Hawker Hunter F-4, y que integraron el 14 Escuadrón de Caza del Grupo Aéreo número 14, con sede en el mismo Limatambo, y posteriormente ya fueron reasignados al Grupo Aéreo número 6. El Canberra también, el primer Canberra aterrizó en Limatambo el 1 de junio de 1956, y de esta manera la FAP se había convertido en la fuerza aérea más poderosa de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, vemos el decolaje de un avión Canberra. En ese entonces, por el poderío y también la autonomía que tenía ese avión, el alcance, era muy temido por su potencial. Esto permitió tener una cierta tranquilidad en cuanto al poder aéreo que nosotros teníamos respecto de los otros países limítrofes. También se adquirieron 8 aviones B-26 que llegaron a Limatambo el 5 de noviembre de 1954. Ustedes dirán, eran aviones a hélice. Estos aviones todavía inclusive fueron utilizados en la guerra de Vietnam hasta 1963, porque eran unos aviones idóneos para cumplir más o menos tenían las mismas características, digamos, guardando las distancias, que como el A-37, era un avión muy versátil. Era bombardero, sí, pero también tenía una gran capacidad de ataque a tierra. También en 1967, me parece, llegaron al Perú 14 aeronaves F-80. Todavía estábamos durante el gobierno del presidente Prado, y estos aviones fueron a integrar el Escuadrón de Caza número 13. También fueron adquiridos los aviones T-37, porque hasta ese entonces los cadetes salían solamente con la formación de vuelo, vuelo a hélice, en aviones de hélice. De esta manera se permitía ya que los cadetes salieran ya con una formación en en aviones con esa reacción. En 1962 se adquieren 10 nuevos C-46 para poder extender la cobertura que tenía la Fuerza Aérea en sus vuelos cívicos. Y también se compran 3 aviones DC-4, uno de ellos para uso como avión presidencial y los otros 2 para la compañía SATCO, que fue fundada también por la Fuerza Aérea. Entre 1960 y 1965, nuevamente el frente interno tuvo problemas, cuando el comunismo amenazaba con penetrar en nuestra sociedad, por lo que la FAP también tuvo una actuación muy distinguida en Junín y Mesa Pelada, en Cusco, en junio de 1965, bombardeando los centros de entrenamiento del MIR, ¿no? Movimiento de Izquierda Revolucionario, neutralizando de esta manera su accionar.
Otro de los grupos comunistas eran el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN. Aquí podemos ver una foto de Luis de la Puente Uceda, ¿no? Y de Javier Heró, que es un poeta que en esa época proponían un cambio de estilo en nuestra sociedad. Las operaciones fueron apoyadas por helicópteros y aviones, y en esa ocasión se emplearon justamente los aviones B-26 para esas circunstancias. Recibimos apoyo norteamericano también en cuanto a lo que asesoría se refiere. En 1961 se funda SATCO dentro de la organización de la FAP, destinada a reemplazar a TAN con nuevos itinerarios, nuevos aviones y con independencia operativa y administrativa. Esta compañía se desarrolló muy bien, inclusive llegaron a tener aviones DC-4 y por un tiempo muy breve los aviones Fokker 28 que habían adquirido para modernizar su flota, debido a que ya Fawcett ya contaba con aviones 727 en ese entonces. Sin embargo, por ese entonces se creó Aeroperú y SATCO dejó de funcionar en 1973. También en 1965 se forma un escuadrón de rescate aéreo que abarcaba tanto el rescate de bañistas en peligro, andinistas, pescadores perdidos, víctimas de desastres aéreos y de desastres naturales. Aquí vemos al general Muñiz a la derecha y al coronel Melzi en la foto de la izquierda, que eran dignos exponentes de los helicópteros en el Perú. El apoyo al desarrollo socioeconómico del país se proporcionó no solamente a través de TAN y SATCO. La FAP realizó operaciones de acción cívica, primero a través del 31 Escuadrón, luego del 41 Escuadrón de Transporte que tenía su sede en Limatambo, y posteriormente cuando se crea el Grupo Aéreo número 8, que hasta la actualidad también ofrece los mismos servicios, el número 42 y el número 3, brindando un servicio aéreo de carga y pasajero a las poblaciones menos favorecidas. Aquí vemos al presidente Belaúnde inaugurando un avión dispensario que circulaba, digamos, por toda la ceja de selva, en todas las ciudades que contaban con un campo de aterrizaje, llevando médicos, dentistas y ayuda a los pueblos más alejados de la selva. Aquí vemos los DHCC-2, los Viver, el Catalina y el C-47, que hasta 1963, cuando se funda el Grupo Aéreo número 42, estaban operativos. El presidente Belaúnde en 1966 adquiere en Wichita, Kansas, 26 aviones T-41A para la instrucción de vuelo primario. Y el 20 de febrero del 66 llega un lote de 15 aeronaves Beechcraft Twin Air para los pilotos que iban a ser pilotos de transporte y bombarderos. Se necesitaba un nuevo avión, porque ya los aviones que habían adquirido durante el gobierno del presidente Odría ya estaban quedando un poco a la saga. En este sentido, el presidente Belaúnde en 1967 coloca un pedido firme de los nuevos M5P, los cuales fueron llegando en barco al Grupo Aéreo número 6 y designados al Escuadrón 611 en Chiclayo. En 1966, el 10 de mayo, el capitán FAP José Quiñones es declarado héroe por la ley 16126. Esta ley disponía de que se hagan sendos monumentos en la ciudad de Chiclayo y en Lima. En Lima, el monumento a Quiñones, como vemos, queda en la Plaza Quiñones, que queda en la intercepción de lo que era el Aeropuerto Internacional de Limatambo, en ese cruce que existe en San Isidro. El 6 de junio de 1972 se crea el Grupo Aéreo número 3, con sede en la Guarnición Aérea del Callao. Esto es bastante importante porque se dan dos decretos leyes en 1972 en donde se reservan los trabajos aéreos para la explotación de los recursos naturales. Esta ley fue muy sabia, fue propuesta por el ministro de Aeronáutica de ese entonces, el general Gilardi, y dada por el presidente Velasco. Pues en ese entonces las compañías extranjeras que tenían que realizar trabajos aéreos en el Perú normalmente traían sus aviones, sus pilotos, y todo lo que ese trabajo demandaba realmente no quedaba absolutamente nada para el Estado peruano. Entonces, en esta oportunidad se les obligaba a ellos que los trabajos aéreos sean hechos por la Fuerza Aérea del Perú. Esto permitió, entre otras cosas, ¿no? Adquirir, por ejemplo, el avión Fokker 28, que fue como el avión presidencial.
Se adquirieron 4 Hércules L-120 en 1971. Se adquirieron 12 aviones de HC-5 Buffalo, ¿no? 12 Twin Otter para la operación en la selva, donde se tenía cubierta todas las ciudades principales de la selva peruana, la mayoría de ellos con pontones porque no existían campos de aterrizaje en muchas de estas ciudades. Se adquieren también 6 PC-6 Pilatus Porter para complementar los trabajos donde los Twin Otter no podían entrar por ser estrechos, estirones muy cortos o muy angostos, ¿no? Como en el caso de Samiria, por ejemplo. Bueno, también se adquieren diversos tipos de helicópteros, los MI-6, los H-1H, los MI-8, ¿no? Estos Jet Ranger también para el traslado de ingenieros, ejecutivos de poco peso, pero que se requerían una gran flexibilidad en los trabajos de apoyo a las operaciones de prospección petrolera. En realidad, lo que se le estaba dando era una gran facilidad a las compañías petroleras para que estas compañías que habían venido a invertir su dinero en el Perú no tengan también la necesidad de traer medios aéreos y de esta manera generar recursos para la defensa también. Era una situación bastante inteligente de parte del gobierno, ¿no? Y en realidad, gracias a estos vuelos de apoyo, es que se logró construir una de las obras más importantes de los últimos 100 años en el Perú, que fue el oleoducto norperuano, que en esos momentos era, hoy día de repente ya no lo es, porque las situaciones han cambiado, pero en su momento fue lo más resaltante, ¿no? Eran 856 kilómetros de tubería que atravesaba las 3 regiones naturales del país y que solamente fue posible hacerlo gracias al apoyo de la aviación. Estos recursos fueron empleados para la adquisición de 38 aeronaves Sukhoi 22, acudiendo en esta oportunidad a la Unión de Repúblicas Socialistas debido a que ¿cómo se llama? En los Estados Unidos nos habían aplicado una serie de enmiendas por la nacionalización de la International Petroleum. También se pudo construir el Hospital Central de Aeronáutica. Se pudieron comprar 24 aviones, de esta vez del tipo T-41B, más adelantados para la instrucción primaria, y no solamente para la instrucción primaria, porque parte de ellos fueron a parar a la Escuela de Aviación Civil. En 1973 llegaron también, en 1973 se ve la necesidad de adquirir los aviones A-37 y fueron traídos en vuelo desde Kansas en 1975, integrando el Escuadrón 711 y el 712 del Grupo Aéreo número 7 con base en Piura. También se adquieren 2 aviones Lear 25B para los trabajos aerofotográficos. Se adquieren los AN-26 en 1977, traídos en vuelo desde Rusia. Aquí vemos algunas de las aeronaves que se trajeron. Y en 1981 se produce el conflicto de Falso Paquicha, en el que nosotros estábamos perfectamente armados y bien preparados para enfrentar a En efecto, en enero de 1981 el ejército peruano descubrió 3 destacamentos militares ecuatorianos al este de la línea de la frontera Cordillera del Cóndor, dentro de una zona que el protocolo de Río de Janeiro del año 42 había reconocido como peruano. Un helicóptero del ejército realizó un vuelo de exploración sobre unos puestos que habían sido desactivados, pero se encontraron que estos estaban ocupados y recibieron sendas ráfagas de ametralladoras. Posteriormente, un helicóptero de la FAB volvió a la zona para comprobar si verdaderamente se estaba construyendo una fortificación ecuatoriana, que posteriormente se le denominó el PB-22 y posteriormente se le conoció como Falso Paquicha. Al llegar constató la presencia ecuatoriana porque fue recibida a tiros. O sea, no había duda de que había una invasión. Es importante resaltar que en esta ocasión se realizan las primeras operaciones helitransportadas de Latinoamérica. Para sus operaciones se emplearon helicópteros Bell 212, también los MI-8 e inclusive los aviones Twin Otter para llevar refuerzos a una zona donde se podía desbordar el conflicto. Procedió a organizarse y hacerle frente a la amenaza ecuatoriana. Y cabe resaltar que la FAB desde el inicio mantuvo una superioridad aérea con aviones de combate. En todo momento los Sukhoi dieron sombría, los Sukhoi y los Mirage dieron sombría a las aeronaves de menores performances para cubrir sus ataques de ablandamiento.
Los Su-22 también realizaron reconocimiento nocturno, así como un avión Canberra que se trasladó a Galápagos para constatar de que la Fuerza Aérea ecuatoriana no hubiese sido desplazada hacia esa zona. Destaca que en este conflicto la importancia que tuvieron las misiones de reconocimiento aéreo, como las realizadas por el Learjet 25, y con las tomas fotográficas y las comprobaciones que se hicieron, no hubieron lugar a dudas de que había habido que la invasión había sido en territorio peruano. Y aquí es donde se ve que había habido un puesto de vigilancia Paquilla, que era el real, y se había construido otro en el Perú, que se le denominó falso Paquilla porque lo que se quería era confundir. Se realiza un asalto al PB-22 el 27 de enero. El 28 de enero se efectúa un ataque con ablandamiento de helicópteros. Igual el día 29 los A-37 realizan una misión de ataque y ablandamiento para permitir el ingreso de helicópteros con personal aerotransportado. Y es así que 65 soldados son llevados por un helicóptero Mi-6 y tomando la posición a las 17 horas. Y gracias a las medidas de ablandamiento, prácticamente no hubo ninguna resistencia. En ocasiones, durante estos periodos de tiempo, aparecían los aviones A-37 ecuatorianos, pero estos se retiraban porque en ese entonces nosotros manteníamos una cobertura de la defensa aérea muy importante. Inmediatamente se detectaban los aviones enemigos. El sábado 31 de enero el presidente Belaúnde llega con una comitiva hasta el PB-22 de Falso Paquilla e izan el pabellón. Los Antonov hicieron también, para el asalto al PB-23, soltaron bidonetas como parte del ablandamiento el 31 por la mañana y a las 13 horas del mismo día se dio inicio del ablandamiento con helicópteros disparando cohetes y ametralladoras. A las 18:45 se realiza el asalto con éxito. Pero iniciadas ya las conversaciones de paz, y el 16 de febrero, durante una misión al PB-4 antiguo, situado en una peligrosa quebrada, fueron atacados 2 helicópteros Mi-8 del ejército y en uno de ellos muere el copiloto de uno de los helicópteros, el teniente E.P. Ponce Antunes de Mayolo. El Perú dispuso el cese del fuego y se realizaron vuelos de patrullaje posteriormente hasta el mes de marzo para comprobar ya el retiro de las tropas ecuatorianas. Este conflicto hizo ver la necesidad de adquirir helicópteros artillados, ¿no?, con el objeto de tener mayor flexibilidad en ese tipo de operaciones, y se encargaron los 12 primeros Mi-25 y posterior 12 más. También llegaron 14 nuevos MB-339 para reemplazar a los aviones T-33 que ya se encontraban obsoletos. Se crean la escuadrilla de los Diablos Rojos, que dejaron atónitos a muchos compatriotas que disfrutamos con sus acrobacias en 1982. El 11 de octubre, el presidente Belaúnde, teniendo en cuenta los sucesos de Falso Paquilla, firma el convenio Júpiter 1, que consideró la compra de 26 aviones Mirage 2000 valorizados en $300 millones. En 1981 también se adquieren 2 DC-8 para complementar la flota de aviones de transporte estratégico de largo alcance. Estos aviones no solamente sirvieron para el uso militar, sino eran fuente de abastecimiento de alimentos, tanto en Tarapoto como Pucallpa, pero principalmente Iquitos y Puerto Maldonado, que las compañías aéreas en esos momentos no tenían la capacidad de atender. También fue utilizado como avión presidencial e incluso se transportó al Papa Juan Pablo II durante su visita a Lima. También se adquirieron los AN-32, que fueron los que reemplazaron los AN-26, que eran menos potentes y un tanto peligrosos para el cruce de cordillera. Estos aviones permitieron realizar fabulosos trabajos de acción cívica durante muchísimos años, hasta la actualidad inclusive. También se adquieren los Learjet 36, que tenían mejores ventajas en cuanto a sus performances, mayor autonomía. Lamentablemente, en el primer discurso de 1985, cuando el presidente Alan García ingresa al poder, anuncia que la compra de los M2000 era excesiva y que su gobierno, en una demostración de vocación pacifista, había decidido devolver 14 del total, de común acuerdo con los fabricantes. Lamentablemente se tuvo que firmar un nuevo contrato, el Júpiter 2,
adquiriendo solamente 12 Mirage y un simulador a un precio de $32.833.000 cada uno, un precio muy superior al consignado en los anteriores convenios. También se adquiere a Israel un avión Boeing que nos dio la capacidad de hacer la recarga en el aire. Se compran los primeros aviones Tucano para reemplazar a los T-37 y se fusionan los ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica en un solo ministerio, que es el Ministerio de Defensa, el 1 de abril de 1987. Nos coge nuevamente el conflicto del CENEPA, lamentable en unas condiciones completamente diferentes, debido a las operaciones contra el terrorismo, en donde estuvimos distraídos en esa labor. El vecino país del Ecuador, durante ese tiempo, se prepararon y se infiltraron poco a poco en sitios estratégicos muy bien resguardados, como fue Cueva de los Tallos, Base Sur y Tiwinsa. En esta ocasión tenían muchísimo mejor el planeamiento de los puestos que habían ocupado. Lamentablemente, desde los 80, las Fuerzas Armadas del Perú estuvieron en una lucha contra el terrorismo, desgastando su economía y sus Fuerzas Armadas. El vecino país del norte se armaba y se entrenaba. El presupuesto para las Fuerzas Armadas, conforme fue disminuyendo el terrorismo, era cada día recortado sistemáticamente cada año. Bueno, en ese sentido, esto afectó a la FAP en particular, su cobertura logística, entrenamiento operativo de tripulaciones, actualización y mantenimiento de aeronaves. El 20 de enero, una patrulla del ejército fue atacada por un helicóptero ecuatoriano cerca del río Cenepa en territorio peruano. De inmediato se organizó una movilización nacional con el objeto de emplazar esta situación. Las unidades logísticas trabajaron mañana, tarde y noche para poner operativos los sistemas que nos quedaban, ¿no? Pudiendo incrementar también fue víctima de un ataque por parte de las fuerzas ecuatorianas, un helicóptero del ejército donde muere el capitán EP Luis García, hoy día héroe, los técnicos Gutiérrez y técnicos Castillo, el suboficial de la Cruz y el suboficial Vegaso, que murieron lamentablemente. El Perú inició una acción armada contra los territorios tomados y otra acción en el campo diplomático, enviando embajadores extraordinarios a los diferentes países para poder explicar las cosas. Cabe resaltar la pericia y temple de nuestros aviadores peruanos durante el conflicto, dado que a pesar del escaso entrenamiento, inferioridad técnica y de medios, lograron combatir con eficiencia y sacrificios sobre todo, ¿no? El 6 de febrero, los aviones Canberra fueron misionados para un bombardeo nocturno sobre las fuerzas ecuatorianas en Cueva de los Tallos, Base Sur y Tiwinsa. Entre ellos fueron el mayor Percy Phillips y su navegante el mayor Alegre, que luego de cumplir su misión con éxito en la segunda salida, volaron, no llegaron a su destino, siendo declarados desaparecidos. Aquí una breve información de los eventos que se realizaron en esa ocasión, donde aparecen los rostros justamente de Percy Phillips y de Miguel Alegre. Esos son los momentos en que se efectúa la revisión de los planes previos a la primera salida, el briefing. Al comandante Cano dando las IUH respectivas. Aquí podemos ver a Miguel Alegre. Y aquí a Percy Phillips. Aquí al comandante Héctor Vargas, recibiendo los aviones que llegaron. Lamentable, el número 2 no llegó a su destino. Murieron cumpliendo su misión, cual lo hizo Quiñones en su momento. Los MI-25 fueron enviados al campo de operaciones y el coronel Marcos Genone Oliva es impactado por fuego antiaéreo, herido de muerte, en una admirable demostración de coraje, cual heredero de Quiñones. Cae junto con su artillero, Raúl Vera Coyahuaso, y aquí lo podemos ver en algunas imágenes dirigiéndose a su helicóptero para cumplir su misión. Ahí está arrancando el helicóptero, sin dudarlo. Mientras que se dirigía a su helicóptero, como me contaba uno de sus compañeros en alguna oportunidad, en
Él decía que ese punto estaba muy bien resguardado, pero en fin, eran varios y alguno llegará y podrán hacer algo. O sea, sabía del inminente peligro que esto representaba. Igualmente aquí están Marcos Esquenones, Raúl Vera y Eric Díaz Cabrel. Acá también tenemos una fotografía días antes de la partida de nuestros héroes, el mayor Caballero, el comandante Caballero y el comandante Maldonado. Igualmente, ellos fueron alcanzados, incluso el comandante Maldonado, que se pudo eyectar, cayó vivo, pero la verdad, lo inhóspito de la zona y la falta de atención médica, no se pudo llegar a él. Cuando lo encontraron tenía solamente horas de muerto. Lamentablemente, de acuerdo a lo que cuenta el coronel del ejército que lo encontró reclutado a una el nombre de su por favor, si pudieran apagar sus micros con una hoja. Había escrito... Leo Enrique, apague su micro. Igualmente, el comandante Caballero también se pudo eyectar, pero también cayó herido de muerte. Y gracias al apoyo decidido y sacrificio de nuestros pilotos, las fuerzas terrestres pudieron desalojar a los invasores. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en el Brasil el cese del fuego, ¿no? El 17 de febrero se pusieron de acuerdo ambos países, que terminó la suscripción del Acta de Presidencia de Brasilia el 26 de octubre de 1998. Se compran también los aviones MiG-29 Fulcrum. Esta compra fue un tanto cuestionada, pero en realidad militarmente fue un gran acierto porque permitió contar con un excelente medio de defensa aérea y un buen elemento disuasivo. Llegaron al Perú en diciembre de 1996, en julio del 97 se incorporaron oficialmente a la FAP. Igualmente sucedió esto con los Su-25 en el año 98. El fallo de los garantes reconocieron directamente el fallo de Bras Díaz de Aguilar dado en 1945. Solamente se le concedió 1 kilómetro cuadrado que no era de propiedad ni tenía soberanía el Ecuador para poder realizar una ceremonia para sus héroes caídos. Aquí vemos a los dos presidentes en el último hito que fija definitivamente las fronteras entre el Perú y el Ecuador, desde donde hasta la actualidad se han mantenido en una firme, en un firme acto de colaboración y cooperación entre ambas naciones. Este es el precio que tuvimos que pagar por el hecho de haber disminuido en su momento los presupuestos que eran necesarios para el entrenamiento. Todos estos son héroes y con el sacrificio de su vida pudieron cumplir su misión y pudieron recuperar los territorios que habían sido invadidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Percy Phillips despidiéndose de su hijo, que apenas había nacido. Aquí tenemos también a Miguel Alegre en su cabina de bombardeo. También dejó, me parece, 2 hijitas. Después, posteriormente, se adquieren 10 unidades de los Tucano, los aviones Sling para la instrucción. Se adquiere el avión presidencial. Con los fondos recaudados de los recursos propios también se adquiere el Grupo 8, 3 aviones 737, el 350, el 351 y el 352, que en realidad sirvieron para establecer un servicio aéreo, justamente cuando quiebran las aerolíneas importantes como Aeroperú, Aerocontinente y Fosset, que prácticamente quebraron en formas no simultáneas, pero sí por la misma época. Por iniciativa del mayor general FAP Guillermo Cássida Benvenuto se crea TANS, que operó entre 1999 y el año 2006, pudiendo de esa manera satisfacer las necesidades del transporte de pasajeros en el Perú ante la ausencia de estas compañías, ¿no? También se adquieren los aviones Twin Otter con el objeto de reemplazar a los Twin Otter que habían sido adquiridos en 1967 durante el gobierno de Alan García. También durante el gobierno de Ollanta Humala se firma un convenio con la firma CAI, ¿no?, para la adquisición y coproducción de 20 aviones de instrucción KT-1. Se compran 2 aviones de transporte en el 2013
C-27J, los primeros de una serie de 12 aviones que deberían de haber sido adquiridos de acuerdo al proyecto de inversión pública, pero en total se han adquirido 4 aviones. Desde el 2013 a la fecha ya no se ha adquirido ninguno más. La ley 3189 del 9 de mayo del 2014 declara el espacio aéreo peruano como el cielo de Quiñones. El 15 de septiembre del 2016 se lanza el cohete que pone en órbita al satélite SAT-1, en un satélite adquirido dentro del marco de un convenio de gobierno a gobierno con Francia y desarrollado por la compañía Airbus Defence and Space. El PeruSat orbita la Tierra a una altura de 702 kilómetros, a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Desde el espacio captura escenas de cualquier lugar del mundo de 210 kilómetros cuadrados y una resolución espacial de 70 centímetros. El SINOIS es el que opera las imágenes remitidas por el satélite y que también se encarga de verificar la operatividad del satélite, controlando cerca de 32.000 parámetros. El SINOIS fue entregado a la Fuerza Aérea, al CONIDA, en el 2016. Considerando la vida útil de al menos 10 años, se comprende que este es un proyecto nacional que abarca varios gobiernos, ¿no? Desde su inicio, que fue al final de los 90, hasta la actualidad, y se supone que va a operar hasta el 2026. Su costo fue de 597 millones de soles. Y en realidad todas las instituciones usuarias han recibido una gran cantidad de imágenes que el monto resultante, si se hubiesen adquirido, hubiesen ascendido a 244 millones de dólares americanos versus los 124 millones que costó el satélite. De dólares me refiero, ¿no? Antes dimos otra cifra en soles. Cuando no se tenía un satélite propio, las instituciones compraban con las justas 38 imágenes, equivalía a un costo de $570,000 americanos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes del PeruSat, ¿no? Que puede controlar los avances de la minería aurífera y la ubicación de los campamentos para poder combatirlo. Por ejemplo, noticias como esta nos puso en oídos de todo el mundo cuando se anunció de que el satélite peruano había pasado por el mar de Drake y había detectado algunos de los restos del avión Hércules chileno que lamentablemente se accidentó en esa zona. Esas son las utilidades. No es un satélite meteorológico, pero es un satélite que sirve para realizar cualquier tipo de proyecto y minimiza los costos de la toma de fotografías en muy buena parte de los aviones aerofotográficos que antes se empleaban para el mismo fin, y que era muy costoso y encima demoraba muchísimo. Más o menos el tiempo que permanece el satélite sobre el territorio peruano oscila entre los 12 y 15 minutos. El PeruSat ha recorrido más de 750 millones de kilómetros en el espacio exterior, distancia que equivale a 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, y se espera que se mantenga en servicio al menos hasta el año 2026. La puesta en órbita del PeruSat ha situado al país en una posición de liderazgo aeroespacial, lo que decía la visión institucional, indiscutible en términos de capacidades espaciales de observación de la Tierra en Latinoamérica. El PeruSat, desde su puesta en servicio, tiene indicadores ampliamente positivos, proporcionando imágenes a las instituciones para formular los estudios que permitan optimizar la gestión del territorio como resultado de un proyecto de inversión pública de total éxito. También sirve para poder combatir la minería ilegal, como vemos en esta fotografía, que han depredado totalmente la selva. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía del año 2019, me parece la de la izquierda, y cómo avanzó la minería ilegal del mismo sitio al año siguiente, ¿no?
Esta es una fotografía que da cuenta de qué cosa es lo que produce la minería ilegal en esos lugares, no dejando ni siquiera el menor recurso para la recaudación del Estado. Hay un plan en estos momentos, el Plan Mercurio, que se inició en el 2019, el 19 de febrero, ¿no? Y hasta el 2020, bueno, por el efecto de la pandemia esto se ha retrasado un poco, pero igual sigue en curso. Otro de los grandes males del país es la tala ilegal de árboles. Para eso también se emplea el satélite, porque esta identifica carreteras rurales, ¿no?, hechas clandestinamente, y el lugar de su ubicación con el objeto de poder combatir este fraude al Estado, ¿no? Es más, es un fraude que causa mucho malestar en el nivel internacional, porque la madera peruana es muy buena, pero existe el riesgo de que esta sea, a pesar de los papeles, todo el riesgo que se corre de que la madera sea de procedencia ilegal. Asimismo, durante 28 años la FAP ha venido realizando las operaciones ANTAR en apoyo a los estudios científicos en ese continente ártico. El CEMAN Perú, creado como industria, el 27 de mayo del 2016, desde hace 88 años viene brindando servicios de mantenimiento, reparación mayor de aeronaves, motores, sistemas aeronáuticos, cubriendo espacios civiles, comerciales, policiales y militares de procedencia nacional o extranjera. Aquí vemos a un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, un avión comercial, las instalaciones que están debidamente aprobadas con las consiguientes licencias. Aquí vemos en algunas imágenes el ensamblaje de un avión Alarus que se viene haciendo en el CEMAN. Ya van 9, parte de ellos destinados a la aviación civil, parte de ellos destinados a la misma Fuerza Aérea. Esta es una fotografía de uno de los últimos vuelos de prueba que se han hecho con ese avión. En otros campos de las actividades, la defensa civil, por ejemplo, aquí vemos una fotografía del terremoto de 1960 en Arequipa, justo en el momento que las aves están saliendo apresuradas de los árboles y las torres de la catedral se están cayendo. En esa ocasión ya la Fuerza Aérea también brindaba servicios. A la derecha, en la foto de la derecha, vemos unos aviones en Pico María, cuando esta ciudad quedó aislada, producto de la crecida del río, que nos mantuvo aislada durante mucho tiempo, y el único medio para abastecer a la ciudad era por la vía aérea en ese tiempo. Abajo, el aluvión de Ranrailca, y la foto de la derecha también es otra que, ¿cómo se llama? Otra situación similar en la CG Selva. Aquí tenemos de todos, más destacado de todos estos pues seriamente el Callejón de Guaymas. La diferencia que existe, por ejemplo, entre ese evento es que en 45 segundos habían muerto más de 60.000 personas, habían habido 180.000 heridos y la mayoría de las ciudades del norte arrasadas igual que sus carreteras. Este es el estado en que quedó Huaraz, por ejemplo, ¿no? Como le digo, una cosa, por ejemplo, es una pandemia que tiene una duración, no por eso menos letal para un país y su economía, pero en ese entonces fueron 45 segundos de sorpresa, donde tenemos 60.000 muertos y 180.000 heridos, y una gran cantidad de gente que se encontraba varada en todas partes, ¿no? La ayuda del mundo no se dejó esperar, pero felizmente nuestra Fuerza Aérea en ese entonces estaba bien preparada. Fíjense cómo quedó la carretera Panamericana Norte, en otros lados personas que no tenían alimento varadas en la mitad de la carretera a la sierra. En fin, era toda una tragedia. En esta oportunidad la FAP, en un trabajo conjunto con el Ejército y la policía, logró rehabilitar 1.200 metros de campo para el aterrizaje de aviones en un aeropuerto en el aeropuerto que actualmente existe, que se encontraba en construcción, una construcción paralizada, para lo cual se tuvo que transportar por aire 400 paracaidistas y maquinaria pesada desarmada con el objeto de armarla y poder habilitar el campo para que aterricen los aviones.
Por aquel entonces la FAP disponía de 16 aviones C-47 operativos, 4 Curtiss C-46 comando, 2 DC-4, 10 helicópteros, los cuales desarrollaron el mayor puente aéreo registrado durante más de 2 meses en nuestra historia. También esta tarea de apoyo a las acciones contra los desastres naturales, la FAP siempre ha estado presente, teniendo una eficiente acción en los fenómenos del Niño del año 83, que fue el más intenso, el del 97 y del 98, todos con características diferentes. El terremoto de Pisco del 2007, por ejemplo, nos agarró con un estado de operatividad de la aviación de transporte bastante minimizado. Todavía no llegaban los aviones Spartan, teníamos solamente un Hércules, 2 Antonov, entonces tuvimos que recurrir al apoyo internacional. La suerte de esto fue que el terremoto se produjo en Pisco, que era un poco cercano a Lima y era más fácil llevar la ayuda, pero si esto se hubiese producido lejos de Lima, en Puno, Cusco o Iquitos, hubiese sido fatal en ese entonces. En el campo de la lucha contra el narcotráfico, entre los años 91 y 2001 fue el periodo en que se interceptó más de 100 aeronaves y se derribó entre 13 y 14 de ellas. Fue la forma más directa de combatir el narcotráfico porque se les estaba privando de la vía por donde salía la droga. Este periodo coincide con los mejores resultados en esta lucha gracias a que estas acciones los vuelos del narcotráfico se redujeron de 3 a 4 vuelos por día en 1993 a 1 o 2 por semana en 1995 y ninguno en el Brain. Los precios de la cocaína, la pasta de la hoja de coca se desplomaron muy por debajo de sus costos de producción. Los cocales fueron abandonados, destruyéndose naturalmente sin que se tengan que realizar costosas operaciones de erradicación de cultivos. Sin embargo, lamentablemente, las hectáreas de cultivo se redujeron a 38.000 hectáreas, mucho menos de las más de 60.000 que existen hoy en día. Sin embargo, la interdicción terminó luego del derribo de una avioneta en un confuso y lamentable incidente que costó la vida de una madre de familia y su bebé. Pero, sin embargo, se han tenido que realizar operaciones contra el narcotráfico de otra naturaleza. En fin, es motivo de orgullo institucional al haber hecho respetar su integridad territorial, conservando durante estos 100 años de existencia sus límites fronterizos sin perder un solo kilómetro cuadrado, a pesar de los conflictos armados de 1932, 1941, 1981 y el conflicto de Alto Cenepa. En lo que respecta a las amenazas de la seguridad interna del país, la FAP se tuvo que hacer presente cuando el terrorismo, el Sendero Luminoso y el MRTA golpearon nuevamente las puertas de la inseguridad nacional durante casi 10 años. Las operaciones en el Brain se siguen llevando a cabo, se sigue la consigna de Quiñones, hay bajas lamentablemente de uno y otro instituto armado, y siempre la FAP ha estado dispuesta al sacrificio. En este caso el mayor FAP Ángel Bejarano y el mayor FAP Jorge Lenín son una muestra de ello, ¿no? Aquí lo vemos con su hijo, con su señora que se encontraba encinta. El niño costero del 2017 y del 2017 fue un fenómeno que es recurrente en nuestro país y que es indispensable que cuando esto suceda, y van a seguir sucediendo porque es un fenómeno natural recurrente, ¿no?, haya una fuerza aérea que tenga una capacidad de movilización muy importante para poder atender estos fenómenos que a veces son sorprendentes, son de un día para el otro. A veces no se pueden prevenir. Todas estas imágenes nos dan cuenta de la necesidad de tener medios aéreos que puedan ayudar a mitigar los efectos de estas catástrofes naturales. Estos son los itinerarios que se empleaban en esa época para poder transportar a las personas que se encontraban varadas en los diferentes sitios. Igualmente, cuando llega al Perú el coronavirus en el año 2020, la Fuerza Aérea ha desplegado un gran esfuerzo para llevar ayuda, implementos médicos, también transportar a gente que se había quedado varada en los aeropuertos cuando se declaró el cierre de aeropuertos. La FAP también construyó camillas en el SEMAN para el traslado de pacientes graves.
También se repararon una serie de equipos de respiración mecánica y se pudo establecer nuevas camas UCI, implementar nuevas camas UCI gracias a esto. Esto fue gracias a un laboratorio de diagnosis que tiene el SELEC, producto de un proyecto offset de la adquisición de los Spartak. Asimismo, el despliegue se sigue realizando al máximo esfuerzo con traslado de plantas de oxígeno, balones y también traslado de personal médico, enfermos. Recientemente la Fuerza Aérea, gracias a Dios, por lo menos ha podido adquirir 2 Hércules, de segundo uso, pero en buenas condiciones al gobierno de España, lo que logra aliviar un poco la carga de trabajo que en estos momentos tiene. La historia a través de estos 100 años nos dice que nosotros tenemos que tener una Fuerza Aérea bien implementada, tanto para las amenazas externas como para las amenazas internas, el desarrollo nacional, ¿no? La acción cívica, la unión de nuestros pueblos y, en fin, todo lo que la vida cotidiana de un país tiene que realizar y aquellos aquellas circunstancias en que se oponen a este desarrollo de la vida y el desarrollo normal de nuestra vida cotidiana. Eso se lo debemos no solamente al esfuerzo del personal que actualmente trabaja, sino a todos los que vemos nosotros en esta pantalla que de alguna manera han ido colaborando a hacer de la Fuerza Aérea una Fuerza Aérea importante para la vida de nuestro país. Seguimos surcando el mismo cielo, el cielo de Quiñones. Muchas gracias a todos por su paciencia. Disculpen lo extenso del tema, pero no había otra forma de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí también algunos agradecimientos a las colaboraciones que hemos tenido para la realización de este certamen. Muchísimas gracias. Mi coronel Cardenal, buenas noches. El agradecimiento por mostrarnos esa línea de tiempo, cómo nuestra Fuerza Aérea ha contribuido al país como parte de la historia del bicentenario de nuestra patria. Un agradecimiento de parte de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de nuestra Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias también, nuevamente. Buenas noches, muchas gracias.